Y si te dijera que la selva no sobrevive gracias a sus depredadores más temidos, sino a criaturas que casi nadie mira. Aquí lo pequeño sostiene lo inmenso, lo lento vence al fuerte. Y entenderlo cambia para siempre la forma en que vemos la vida. Siempre me he preguntado algo. ¿Qué ocurre cuando entramos en un lugar donde el tiempo no avanza como estamos acostumbrados, sino que parece diluirse entre el sonido del agua, el susurro de las hojas y el aroma profundo de la tierra mojada? Eso es exactamente lo que siento cada vez que imagino o recuerdo la selva colombiana. No como un sitio en un mapa, sino como un espacio vivo denso, casi consciente. Aquí el verde no es solo un color, es una presencia que lo invade todo. El aire pesa húmedo cargado de olores antiguos. Cada paso hunde ligeramente el suelo como si la selva respondiera a nuestra llegada, observándonos en silencio. Mientras avanzamos, no hay caminos claros. Las raíces emergen como venas expuestas retorcidas, contando historias de siglos de adaptación. Arriba, la luz del sol lucha por atravesar las copas, fragmentándose en haces dorados que caen lentamente revelando partículas suspendidas en el aire. Todo se mueve aunque nada parece apresurado. Incluso el sonido tiene su propio ritmo: insectos invisibles, aves lejanas, el roce constante de las hojas entre sí. Y es imposible no preguntarse, ¿cómo puede existir tanto equilibrio en un lugar que desde fuera parece impredecible y salvaje? Aquí no entramos como espectadores, entramos como invitados. Cada rincón parece guardar un secreto, cada sombra sugiere una presencia que aún no vemos. La selva no se muestra de inmediato, exige paciencia. Y quizás por eso quienes la habitan han aprendido a vivir sin prisa, siguiendo leyes que no están escritas, pero que se sienten en cada latido del entorno. A medida que caminamos junto a los ríos tranquilos, el agua refleja el cielo como un espejo roto por suaves ondulaciones. Las orillas están marcadas por huellas casi imperceptibles, señales de vidas que se mueven entre el agua y la tierra sin hacer ruido. Me detengo, escucho, observo y empiezo a comprender que nada aquí está aislado. Todo está conectado, aunque aún no sepamos cómo. Esta no es una historia sobre animales exóticos. Es una invitación a mirar más despacio, a cuestionarnos lo que creemos saber sobre la supervivencia, la fuerza y el orden natural. Porque en este lugar, lo más importante no siempre es lo más visible. Si te quedas conmigo, quiero que recorramos este camino juntos, no para buscar respuestas rápidas, sino para aprender a observar, a sentir y a entender paso a paso el corazón de la vida silvestre. Y si esta forma de explorar el mundo natural también despierta tu curiosidad, te invito a suscribirte al canal, no para seguirme a mí, sino para que sigamos caminando juntos, descubriendo historias que solo se revelan cuando estamos dispuestos a escuchar. Y cuando uno empieza a mirar más despacio, descubre que no todo lo esencial hace ruido. A lo largo de la orilla del río, donde el agua avanza con una calma engañosa,
Aparecen primero como sombras redondeadas entre la vegetación. Los capibaras no irrumpen en el paisaje, simplemente están ahí, como si siempre hubieran formado parte de él. Me llama la atención su manera de moverse pausada, atenta, sin gestos bruscos. No parecen animales que vivan con miedo constante, pero tampoco bajan la guardia. Sus ojos observan sus cuerpos, permanecen cerca del agua, listos para deslizarse en ella ante cualquier señal de peligro. Mientras los observo, no puedo evitar pensar en lo fácil que sería pasar por alto su importancia. No cazan, no rugen, no destacan por colores llamativos. Sin embargo, están en el centro de todo. Caminan entre la tierra y el río, comen la vegetación que crece sin control, abren senderos invisibles que otros animales utilizan después. Cada uno de sus desplazamientos deja una huella silenciosa que modifica el entorno. Es ahí donde empiezo a entender algo que antes no veía con claridad. Hay especies que sostienen la selva sin que nadie las mire. Al amanecer, los capibaras se agrupan. Los más jóvenes juegan torpemente, se persiguen, se empujan con una inocencia que contrasta con la atención constante de los adultos. Hay una vigilancia compartida, una especie de acuerdo no dicho. Me sorprende esa vida comunitaria tan sólida. No es caos, es organización. Y mientras los veo desaparecer lentamente en el agua, pienso que quizá la verdadera fortaleza no está en imponerse, sino en permanecer. Más adelante el paisaje cambia de forma casi imperceptible. El río se ensancha, el agua se vuelve más baja y el suelo se transforma en una mezcla de lodo y vegetación sumergida. Aquí cada paso parece medido como si el terreno exigiera respeto. Es entonces cuando aparece la espátula rosada. Se mueve con una elegancia que desarma. Avanza despacio balanceando su pico de un lado a otro, rozando el fondo del agua con movimientos repetitivos casi hipnóticos. Me detengo a observarla durante varios minutos. No hay prisa en su búsqueda de alimento. Cada barrido del pico es meticuloso, constante, paciente. Pequeños peces, insectos, crustáceos quedan atrapados en ese gesto simple que se repite una y otra vez. Y mientras lo hace, remueve el lodo, airea el agua, transforma el entorno sin destruirlo. Me resulta imposible no pensar en lo poco que valoramos estos actos mínimos. Nadie aplaude a la espátula rosada, pero su presencia mantiene vivas estas aguas. El color suave de sus plumas, ese tono rosado que parece pintado por la luz del atardecer, no es solo belleza, es el reflejo directo de lo que come, de su relación íntima con este lugar. Su cuerpo cuenta una historia de interacción constante con el entorno. Aquí la forma y la función no están separadas. Todo tiene un sentido, aunque no siempre sepamos verlo a simple vista. A medida que el día avanza y el sol comienza a filtrarse con más fuerza entre los árboles, levanto la mirada hacia las ramas más altas. Allí, casi inmóvil, se distingue la silueta de una iguana verde. Al principio cuesta verla. Su piel se confunde con las hojas, con los reflejos cambiantes de la luz. Permanece quieta, absorbiendo el calor, como si el tiempo no tuviera importancia para ella. La iguana no huye, no necesita hacerlo. Ha aprendido que en este mundo ahorrar energía es una estrategia tan válida como correr o atacar. Sus garras se aferran con firmeza a la rama, su cola cuelga pesada, equilibrando su cuerpo. Desde esa posición elevada, observa todo sin intervenir. Me pregunto cuántas amenazas pasan frente a ella sin siquiera notar su presencia. Hay algo profundamente ancestral en su quietud.
No transmite debilidad, sino una especie de sabiduría silenciosa. La iguana sabe cuándo moverse y cuándo permanecer inmóvil. Sabe cuándo el sol es aliado y cuándo la sombra protege. En un entorno donde la competencia por recursos es constante, su calma es una forma de resistencia. Mientras sigo observando, empiezo a conectar estas escenas. El capibara, la espátula, la iguana. 3 formas de vida muy distintas, pero unidas por algo que no había comprendido del todo hasta ahora. Ninguna de ellas domina la selva. Ninguna busca imponerse. Y sin embargo, sin su presencia, este lugar no sería el mismo. Controlan, regulan, mantienen el equilibrio de maneras que no aparecen en los relatos más espectaculares. Confieso que antes de este recorrido, mi atención siempre se dirigía hacia los grandes depredadores, hacia las escenas de caza, hacia la tensión visible. Pensaba que ahí estaba el centro de la selva. Pero aquí, junto al río y entre las ramas, mi forma de mirar empieza a cambiar. Empiezo a entender que la base de todo no es el drama, sino la constancia. No es el momento extraordinario, sino el gesto repetido miles de veces. Cada paso de un capibara, cada barrido del pico de la espátula, cada minuto de inmovilidad de la iguana, sostiene algo mucho más grande que ellos mismos. Y mientras sigo avanzando con esta idea, rondando mi mente, me doy cuenta de que la selva no se mantiene viva gracias a sus protagonistas más temidos, sino gracias a quienes trabajan en silencio sin ser vistos. Es una revelación incómoda y hermosa al mismo tiempo, porque si estas criaturas tan discretas son capaces de sostener un mundo entero con acciones pequeñas, quizá también nosotros deberíamos replantearnos qué significa realmente tener impacto en el lugar que habitamos. Y mientras esa idea empieza a asentarse, la selva me obliga a mirar aún más despacio. Levanto la vista hacia lo alto, siguiendo el entramado de ramas cubiertas de musgo, y es entonces cuando lo distingo. Al principio no estoy seguro de estar viendo algo vivo. Parece una extensión más del árbol, una forma indefinida colgando entre sombras verdes. Solo después de unos segundos percibo el movimiento, lento, casi imperceptible. Es un perezoso de 3 dedos, suspendido boca abajo, avanzando con una calma que desafía todo lo que creemos saber sobre la supervivencia. Me quedo observándolo durante un largo rato. Cada gesto suyo parece calculado para no llamar la atención. Una garra se desplaza unos pocos centímetros, se aferra con cuidado, y el resto del cuerpo la sigue como si el tiempo no existiera. Aquí donde tantos animales dependen de la velocidad para huir o atacar, este ser ha elegido lo contrario. No corre, no se esconde con brusquedad, simplemente permanece. No puedo evitar preguntarme cómo es posible que alguien tan lento haya logrado sobrevivir durante generaciones en un entorno tan exigente. Y mientras lo miro, empiezo a entender que su lentitud no es una debilidad, sino una estrategia. Al moverse tan despacio, el perezoso no delata su presencia. Su respiración es tranquila, su ritmo cardíaco bajo su energía cuidadosamente conservada. La selva que castiga el exceso parece recompensar esta economía absoluta de movimiento. Su pelaje espeso y áspero tiene un tono verdoso que lo hace casi invisible entre las hojas. No es un color propio, sino el resultado de algas que crecen en su cuerpo aprovechando la humedad constante.
Me asombra pensar que incluso su apariencia es una colaboración con el entorno. Sobre su piel viven insectos diminutos, hongos microscópicos, pequeñas formas de vida que convierten al perezoso en un ecosistema ambulante. No está solo, nunca lo está. Lleva la selva consigo. Cuando desciende del árbol, algo que hace muy pocas veces, su vulnerabilidad es evidente. El suelo no es su territorio, y aún así acepta ese riesgo sin apresurarse, como si supiera que cada movimiento precipitado sería mucho más peligroso que la calma. Al verlo, siento que hay una lección incómoda escondida aquí. En un mundo que glorifica la rapidez, este animal ha encontrado fuerza en la paciencia. Sigo avanzando y a nivel del suelo, la selva cambia otra vez de escala. Las hojas húmedas forman una alfombra irregular, salpicada de luz que se cuela entre las copas. Me agacho casi por instinto y es entonces cuando aparece una chispa de color imposible. Azul, amarillo, rojo. La rana dardo venenosa descansa sobre una hoja inmóvil como si supiera que no necesita huir. Su tamaño es engañoso, es pequeña, frágil a primera vista, pero su piel brillante no busca pasar desapercibida. Al contrario, es una advertencia clara, casi desafiante. No me toques. Me acerco con cuidado, consciente de que estoy frente a una de las criaturas más venenosas de la selva. Resulta difícil reconciliar esa apariencia casi delicada con la potencia letal que encierra. Mientras la observo, pienso en lo diferente que es su estrategia comparada con la del perezoso. Uno se esconde en la quietud y el camuflaje. La otra se anuncia con colores imposibles de ignorar. Dos caminos opuestos que conducen al mismo resultado: sobrevivir. La rana no necesita correr. Su cuerpo habla por ella. Cada depredador potencial aprende rápidamente a respetar ese mensaje visual que grita peligro. En silencio, la rana salta unos centímetros más allá, desapareciendo entre la vegetación baja. Su movimiento es breve, preciso, suficiente. Me doy cuenta de que incluso en ese salto hay una economía perfecta. Nada es exagerado, nada es desperdiciado. Y eso me hace pensar en cuántas formas distintas ha encontrado la vida para adaptarse aquí, sin seguir una sola regla universal. Durante la época de reproducción, los machos emiten cantos suaves, casi ocultos, entre el murmullo constante de la selva. No necesitan dominar el paisaje sonoro. Les basta con hacerse oír por quien debe escucharlos. Sus colores también cumplen otra función: comunicar, marcar territorio, atraer. Belleza y peligro se mezclan sin contradicción. En este lugar, la dualidad no es una excepción, es la norma. Me sorprende darme cuenta de que antes de este recorrido, yo mismo subestimaba a criaturas como estas. Pensaba en la supervivencia como una carrera, como una competencia directa de fuerza o velocidad. Pero aquí, frente a un perezoso suspendido en el aire y una rana diminuta que nadie se atreve a tocar, esa idea se desmorona. La selva no favorece un solo tipo de ganador. Favorece a quienes entienden sus reglas. Empiezo a conectar estas observaciones con lo que vi antes junto al río y entre las ramas: los capibaras, la espátula, la iguana. Ahora, el perezoso, la rana. Todos distintos, todos esenciales, todos alejados de la idea clásica de poder. Y me doy cuenta de que quizá la pregunta correcta nunca fue cómo sobreviven los más fuertes, sino cómo encuentran su lugar aquellos que parecen no encajar en esa lógica. Mientras avanzo, siento que la selva me está enseñando algo sin palabras. Aquí la adaptación
no es un acto heroico puntual, sino una negociación constante con el entorno. Cada día, cada gesto, cada decisión cuenta. No hay fórmulas universales. Hay atención, escucha y una profunda conexión con el ritmo del lugar. Observar al perezoso me invita a bajar la velocidad. Ver a la rana me recuerda que mostrarse también puede ser una defensa. Dos lecciones distintas, igual de válidas. Y mientras dejo atrás este tramo del camino, entiendo que la supervivencia, al menos aquí, no tiene una sola cara. Tiene tantas formas como criaturas habitan la selva. Con esa certeza aún resonando en mi mente, sigo adelante sabiendo que todavía no he visto todo y que la selva guarda otras presencias que pondrán a prueba una vez más mi manera de entender el equilibrio y la fuerza. Y con esa idea todavía vibrando, la selva cambia de tono, como si se preparara para revelar otra presencia. El aire se vuelve más denso, los sonidos se atenúan, incluso las aves parecen medir sus movimientos. No hay anuncio, no hay espectáculo previo. La presencia del jaguar no se impone con ruido, sino con ausencia. Es una sensación difícil de explicar, pero inconfundible. Algo en lo profundo del bosque se mueve con una intención distinta. Avanzo con cautela, y mientras lo hago siento que ya no soy solo un observador, sino parte de un territorio que pertenece a alguien más. Entre la vegetación espesa finalmente lo veo. Su cuerpo emerge como una extensión natural de la selva misma. El pelaje dorado cubierto de rosetas negras se confunde con la luz fragmentada que cae entre las hojas. No camina, se desliza. Cada paso es silencioso, preciso, cargado de una paciencia que resulta inquietante. El jaguar no necesita apresurarse. Sabe exactamente dónde está y qué lo rodea. Me detengo sin darme cuenta. Observarlo despierta una mezcla de admiración y respeto profundo. Su musculatura es poderosa pero no ostentosa. No hay movimientos innecesarios. Todo en él parece haber sido diseñado para un único propósito: existir en perfecta sincronía con este entorno. Sus ojos recorren el espacio con una calma absoluta, como si el bosque entero fuera una extensión de su propio cuerpo. Siempre había pensado en el jaguar como el centro de la selva, el depredador supremo, el símbolo máximo de poder, y sin embargo, al verlo aquí tan integrado, tan dependiente del sigilo, empiezo a cuestionar esa idea. El jaguar no domina la selva desde afuera, la necesita. Cada sombra, cada tronco caído, cada curva del terreno es parte de su estrategia. Sin el bosque su fuerza no tendría sentido. De pronto un movimiento arriba rompe el silencio. Un sonido seco, casi hueco, seguido de un aleteo breve. Levanto la vista y ahí está el tucán toco posado en una rama alta. Su pico enorme parece desproporcionado, casi imposible, pero se mueve con una agilidad que contradice su apariencia. Observa los frutos cercanos con atención, calcula la distancia y con un gesto preciso los toma y los lanza hacia su boca. El contraste es inevitable. Abajo el jaguar espera invisible. Arriba el tucán se muestra sin miedo con colores que desafían el camuflaje. Dos formas radicalmente distintas de habitar la misma selva. Mientras sigo al tucán de árbol en árbol, me doy cuenta de que su vuelo no es solo desplazamiento, es conexión. Cada fruto que consume, cada semilla que transporta, es una promesa de renovación futura. Me sorprende pensar que sin aves como él, el territorio del jaguar
se volvería estéril con el tiempo. Los árboles jóvenes no crecerían. Las sombras desaparecerían. El cazador perfecto perdería su escenario. Y esa idea me golpea con fuerza. ¿Cómo es posible que un animal tan poderoso dependa en silencio de criaturas tan distintas a él? Más adelante el aire se llena de gritos intensos, casi ásperos, sonidos que no buscan pasar desapercibidos. Entre las copas un destello rojo cruza el cielo, luego otro y otro más. La guacamaya escarlata aparece en grupo volando con energía, sus alas dibujando trazos vivos entre el verde dominante. Sus colores no son un accidente, son una declaración. Las observo posarse juntas, comunicarse con vocalizaciones constantes, tocarse con los picos, reforzar vínculos invisibles para quien no se detiene a mirar. Hay algo profundamente humano en su forma de relacionarse. No viven solas, no sobreviven solas. La bandada es su fortaleza. Su ruido, lejos de ser una desventaja, es una señal de cohesión, de presencia compartida. Mientras el jaguar se apoya en el silencio y la sorpresa, la guacamaya confía en la cooperación y la comunicación. Dos estrategias opuestas igualmente válidas. Y el tucán en medio, tejiendo el futuro de la selva con cada semilla dispersada. Empiezo a sentir que estoy frente a una red invisible compleja, donde cada acción, por pequeña que parezca, sostiene algo más grande. No puedo evitar hacerme una pregunta que se vuelve cada vez más incómoda. ¿Qué pasaría si uno de ellos desapareciera? Si el jaguar ya no controlara las poblaciones? Si las aves dejaran de volar entre los árboles? Si el bosque perdiera su capacidad de regenerarse? La respuesta no es inmediata, pero la sensación es clara. El equilibrio se rompería, no de golpe, no de forma espectacular, sino lentamente, como una grieta que se extiende sin que nadie la note al principio. Observar al jaguar ahora me genera una emoción distinta. Ya no lo veo como un rey solitario, sino como parte de una dependencia mutua. Su fuerza no existe en aislamiento. Está sostenida por el bosque, por las aves, por los ríos, por las criaturas que nunca enfrentará directamente. El verdadero poder aquí no está en imponerse, sino en pertenecer. La guacamaya vuelve a levantar vuelo sus alas, cortando el aire con fuerza. El tucán desaparece entre las ramas, llevando consigo semillas que caerán en lugares lejanos. El jaguar se pierde otra vez en la espesura, dejando tras de sí solo una huella tenue sobre la tierra húmeda. Y yo me quedo ahí, procesando lo que acabo de ver. Siempre buscamos protagonistas claros, héroes evidentes, pero la selva no funciona así. Aquí no hay una figura central que sostenga todo. Hay relaciones, hay dependencia, hay un equilibrio frágil que se construye cada día, sin aplausos, sin reconocimiento. Y entender eso cambia por completo la forma en que uno mira este mundo. Mientras continúo el camino, siento que algo en mí se ha reordenado. La imagen del jaguar sigue siendo imponente, pero ahora está rodeada de otras presencias igual de necesarias. Y con esa nueva comprensión, avanzo hacia el final de este recorrido, sabiendo que la selva no me ha mostrado solo animales, sino una forma distinta de entender la fuerza, el poder y la coexistencia. Y con esa comprensión, todavía latiendo en silencio, el camino empieza a abrirse poco a poco, como si la selva supiera que es momento de despedirse. La luz cambia, el verde ya no es tan profundo, el aire sigue siendo húmedo pero más ligero.
Doy unos pasos más y me detengo. Miro atrás no para buscar algo que haya quedado pendiente, sino para asimilar todo lo que acabo de ver. Los capibaras en la orilla del río moviéndose como guardianes discretos. La espátula rosada trazando círculos pacientes sobre el agua. La iguana inmóvil absorbiendo el sol sin prisa. El perezoso suspendido entre ramas viviendo a su propio ritmo. La rana diminuta brillante recordándonos que la fragilidad también puede ser poderosa. El jaguar invisible pero presente. Las aves cruzando el cielo sembrando futuro sin saberlo. Nada aquí ocurre por separado. Cada gesto, cada pausa, cada desplazamiento forma parte de una coreografía antigua que se repite día tras día. Y mientras me quedo quieto unos segundos más, siento que esta selva no solo alberga vida, sino que enseña una manera distinta de entenderla. Aquí sobrevivir no es vencer al otro, sino encontrar el lugar exacto donde uno encaja. Confieso que este recorrido me deja con más preguntas que respuestas. Y quizá eso sea lo más valioso, porque cuando dejamos de buscar conclusiones rápidas, empezamos a escuchar de verdad. La selva no nos habla en palabras claras, sino en equilibrios sutiles, en silencios compartidos, en presencias que solo se revelan a quien está dispuesto a observar sin prisa. Quiero agradecerte por haber llegado hasta aquí, por haber caminado conmigo a través de estas imágenes, estos sonidos y estas reflexiones. Este tipo de historias son las que me recuerdan por qué sigo volviendo a la naturaleza una y otra vez, porque siempre me transforma, siempre me obliga a mirar el mundo con otros ojos. Si te quedas, si decides suscribirte al canal, no es solo para apoyar un proyecto, es para darme la motivación de seguir explorando, de seguir contando historias que nacen del asombro y del respeto por el mundo natural. Saber que hay alguien del otro lado escuchando hace que este viaje tenga sentido. Antes de irnos, me gustaría dejarte una pregunta. ¿Qué parte de esta selva resonó más contigo? ¿O qué otro lugar, otra especie, otra historia te gustaría que exploremos juntos en el próximo video? Gracias por estar aquí. Nos reencontramos muy pronto en el siguiente viaje.